Las citas. De acuerdo al Manual de Estilo de la American Psychological Association APA 2020 por Noliri Salgarín Rosado, otro video más para Bibliotequeando. Siempre que comenzamos un tema es importante definir el mismo. Así que aquí te voy a dar la definición de lo que es citas. Las citas es la forma de reconocer a esos autores que sirvieron de apoyo para un trabajo escrito que estemos realizando. Es importante citar, ¿verdad? Ya que a través de estas citas permitimos que el lector de nuestro trabajo conozca el origen de las ideas que expresamos y pueda, si así lo quiere, constatar las mismas, verificar que las mismas realmente existen. Cuando hacemos citas, también apoyamos el texto para que sea más confiable. Evitamos cometer plagio, ¿verdad? Eso quiere decir que no pasamos la idea de otros como propias, sino que destacamos por medio de las citas que estas ideas son ajenas, que ya las dijo otra persona, que ya las escribió y las pensó. Las citas también brindan otras posibilidades de lectura a las personas interesadas en el tema. Cuando una persona está leyendo un escrito y ve citas y quiere saber un poco más sobre el tema, se dirige a esas citas y busca otra información adicional, ¿verdad? De la que aparece en este nuevo trabajo. Existen dos tipos de citas, la directa y la indirecta. La cita directa nos permite escribir un texto de la misma manera en que lo hizo el autor original, sin hacer ningún tipo de cambio. O sea, si el autor dejó un acento, escribió una letra mal, no hizo buen uso del orden de las palabras, vamos a escribir esa cita igual que él lo comunicó en su escrito. No vamos a hacer ningún cambio. Eso sería una cita directa. De acuerdo al manual de estilo de la American Psychological Association, existen dos tipos de citas directas, la corta y la larga. Cuando usamos la corta, ¿verdad? La cita corta, solamente utilizamos menos de 40 palabras del otro autor para integrarlas en nuestro escrito. Y cuando lo hacemos, tenemos que colocar esta cita entre comillas dentro del texto para que las personas sepan que no es, ¿verdad? Que no es parte de nuestras propias palabras, sino que lo tomamos prestado a ese otro autor. Tenemos también las citas directas largas que tienen de 40 palabras o más. Y estas citas directas largas se colocan sin comillas, pero para poder ser identificadas por el lector se colocan en un bloque separado. Para poder hacer una cita directa, necesitamos saber el apellido del autor o los apellidos de los autores, el año de publicación de la fuente de información donde obtuvimos esa cita o ese texto de ese autor y la página donde aparece esa cita. Aquí en pantalla se puede ver un ejemplo de cita directa corta. Como ya se dijo anteriormente, la cita directa corta tiene menos de 40 palabras. Y mientras uno va escribiendo, pues puede integrarla al texto mediante unas comillas. Como ven al principio de esa cita, comienza con unas comillas, ¿verdad? Encerrada y al final de la misma se vuelve a encerrar entre comillas. Esta cita dice, la atención personal que recibe un usuario de una organización es uno de los aspectos más importantes en la percepción de un servicio de calidad.
esa cita la integramos en nuestro escrito porque está relacionada con lo que estamos escribiendo y queremos apoyar lo que estamos diciendo. Para que las personas sepan de dónde provino esa cita, pues le vamos a colocar lo que anteriormente indiqué. El autor, ¿verdad? El apellido, en este caso son 3 autores, por lo tanto escribo los 3 apellidos. Antes del último apellido voy a colocar ese símbolo que está ahí en pantalla, que es el símbolo de AND o de I. Luego coloco una coma, pongo el año de publicación del recurso de información donde se encontró esa cita y la página de ese recurso de información donde se encontraba el texto. Todo esto entre paréntesis. Al final es que voy a colocar el punto final. Todo eso va integrado. ¿Okay? Esta es la forma más tradicional de hacer esta cita directa corta. En pantalla, en el rectángulo violeta, podemos ver otro ejemplo de cómo se puede hacer una cita directa corta. Como quiera, igual que en el ejemplo anterior, necesitamos la información del apellido del autor, del año de publicación de la fuente donde encontramos la cita y de la página exacta donde estaba la misma. Pero en este caso, en vez de ponerla todo al final, pues al escribir podemos decir Sanz, que nos referimos aquí al autor, en 1994, lo ponemos aquí entre paréntesis, indica que, y ahí comenzamos la cita, porque está entre comillas, la investigación es uno de los pilares más importantes sobre los que descansa el desarrollo económico y productivo de un país. Cerramos la cita y ¿qué nos falta? Pues el número de página, por lo tanto lo vamos a escribir ahí al final, entre paréntesis, página 36. Y al final el punto final. Estas dos maneras nos pueden ayudar a escribir citas directas cortas mientras estamos realizando nuestro trabajo escrito. Ahora está en pantalla un ejemplo de una cita directa larga. Hay que recordar que la cita directa larga, igual que la cita directa corta, se utilizan las mismas palabras del autor, solo que aquí la cita es de 40 palabras o más. Y como ya dijimos anteriormente, estas citas no se colocan entre comillas, se colocan en un bloque de texto separado a lo que estamos escribiendo. En este caso, la persona que está haciendo el trabajo escribe lo siguiente. Sanz, entre paréntesis, 1994, subraya la importancia de distinguir entre información y conocimiento. Y para poder recalcar, ¿verdad? Eso que está diciendo, introduce aquí una cita directa larga, ¿verdad? De esa manera apoya lo que está diciendo. Y la cita directa larga aquí está en un bloque aparte, ¿verdad? Se ve que está indentado al principio y todo está como en un bloquecito. Y escribe, información no es lo mismo que conocimiento y esta distinción, aunque es confusa, etcétera, 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 ¿verdad? Por ahí sigue escribiendo lo que mencionó Sanz en su escrito. Y al final coloca la página donde él encontró este texto que apoya lo que él está escribiendo en su trabajo. Y le coloca el punto final. Si vemos, pues tiene también los 3 elementos. Incluyó el apellido del autor, el año de publicación del recurso donde se encontró este texto entre paréntesis y al final, otra vez en paréntesis, la página donde aparece el texto. En pantalla se muestra otro ejemplo de cita directa larga. Como se recalcó en el ejemplo anterior, la cita directa larga va en un bloque por separado, ¿verdad? Un bloque separado de lo que está escribiendo la persona que está haciendo su trabajo.
la persona escribe lo siguiente: la función de la biblioteca se puede resumir de la siguiente manera. Esas son las palabras de la persona que está haciendo el trabajo y luego, para poder apoyar lo que está diciendo, introduce una cita de otro autor, una cita directa, ¿verdad? Donde utiliza las mismas palabras de ese otro autor para apoyar su trabajo. En este caso es larga, lo sabemos porque tiene más de 40 palabras. Y además está en un bloque aparte. Si pueden ver, las flechas indican, ¿verdad? Las flechas verdes indican que está un poquito más alejado, ¿verdad? De esa oración introductoria que colocó el escritor, ¿verdad? Está más adentro. En este caso se está citando un párrafo, por eso se deja la sangría del párrafo que está antes de la palabra la principal función educadora, y se escribe todo como lo dijo ese otro autor, ¿verdad? Como ese otro autor lo escribió en el recurso de información donde aparece esta cita, ¿verdad? Allá él usó comillas, él usó paréntesis, todo se coloca igual. Pero como es cita larga, no se coloca entre comillas toda la cita, sino que se coloca en ese bloque aparte. Y a diferencia del ejemplo anterior, donde en la oración introductoria el autor de este trabajo colocó el apellido del autor al principio, pues aquí lo coloca todo al final. Esta es otra manera de hacerlo. Así que aquí están los apellidos de los tres autores en amarillo. Le sigue la coma, el año de publicación del recurso donde se encontró esta cita y por último la página donde la cita está escrita dentro de ese recurso. Todo esto cerrado entre paréntesis y al final un punto final. Así que otra vez observamos los tres elementos que necesitan la cita: apellido, año de publicación y número de página. Ya expliqué la cita directa, en donde una persona que está haciendo un trabajo utiliza las mismas palabras de otro autor para apoyar su texto. Ahora vamos al otro tipo de citas, que son las citas indirectas o paráfrasis. En este caso, en lugar de utilizar las mismas palabras de otro autor o de otros autores para poder apoyar su texto, el escritor lo que va a hacer es que va a transformar lo que dijo, las ideas de ese autor, en sus propias palabras. ¿Ok? No lo va a escribir de la misma manera que lo hizo ese otro autor, sino que lo va a parafrasear, a escribir en sus propias palabras. Como quiera, al no ser ideas propias, este tipo de citas también necesitan el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se encontró la información que ayudó a poder crear esta cita indirecta. ¿Ok? No es necesario colocar el número de página, pero es muy bueno hacerlo para que las personas que leen nuestro texto, ¿verdad? Lo que estamos escribiendo, puedan encontrar exactamente dónde aparece ese texto original. Aquí tenemos dos ejemplos. La cita directa, lo que dijo el autor en su escrito, diría lo siguiente: la atención personal que recibe un usuario de una organización es uno de los aspectos más importantes en la percepción de un servicio de calidad. Y esto lo dijo Del Valle, Ladrón y Verde en el 2007 en la página 29. Así sería como uno colocaría la cita directa. Pero en este caso estamos dando un ejemplo de cita indirecta, así que la persona que está escribiendo su trabajo va a cambiar esas palabras del autor y lo va a escribir en sus propias palabras. Un ejemplo podría ser la siguiente: la manera en que se percibe un servicio de calidad depende en gran medida de la atención personal que se le brinde a un usuario. ¿Ve? Ahí lo colocó en sus propias palabras. Pero como esa idea no fue de él, también tiene que colocar la información de la fuente. En este caso,
puso entre paréntesis los apellidos de los 3 autores, coma, y el año de publicación de donde sacó la idea para esta cita indirecta. En este caso no le puso el número de página, pero como ya indiqué anteriormente, aunque el manual de estilo de la American Psychological Association no lo exige para las citas indirectas, sí lo recomienda. Y entonces se usaría mejor como la segunda cita indirecta que se encuentra ahí, ¿verdad? Que es la misma cita, pero le colocamos el número de página. Otra manera de parafrasear ese mismo texto, ¿verdad? Esa misma cita que encontramos en ese recurso de información y que nos permite apoyar nuestro trabajo es de la siguiente manera, si ven ahí en la parte de abajo de esta plantilla. La atención personal es muy importante para lograr que un usuario sienta que se le ha servido bien. Y ponemos otra vez el nombre el apellido de los autores, una coma, el año de publicación y preferiblemente también colocamos el número de página, ¿verdad? Colocándole la P al frente, P.29. De esa manera podemos decir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que dice la cita directa en otras palabras. Así que el modo de parafrasear puede ser distinto para cada persona. Sin embargo, es importante que la idea refleje lo que expresó el autor original. No es que nos inventemos algo totalmente diferente a lo que él dijo, sino que tenemos que tener cuidado en expresar, en otras palabras, lo que dijo ese autor que nos sirvió de apoyo para nuestro escrito. No es que nos vamos a inventar otra idea distinta. Luego de explicar las citas directas y las citas indirectas, de acuerdo al manual de estilo de la American Psychological Association, vamos ahora a ver otras observaciones que nos dice este manual. Toda cita debe estar detallada en las referencias y viceversa, o sea, que además de las citas uno tiene que colocar un área en su trabajo que se llama referencias, ¿ok? Eso sería ¿verdad? Unas instrucciones aparte a las citas, ¿ok? Así que tenemos que saber también cómo hacer las referencias. Y todo lo que está en el área de referencias tiene que estar citado dentro del texto. Lo único que no tiene que ponerse como referencias son aquellas comunicaciones personales como cartas privadas, memorandos, correos electrónicos, discusiones en grupo, entrevistas, conversaciones telefónicas, porque estas las personas no la pueden recuperar porque son comunicaciones que le hicieron al escritor, pero que los lectores no pueden encontrarla porque son comunicaciones personales, no están en ninguna biblioteca, no están en librería, no están en ningún recurso de información. Y el ejemplo, ¿verdad? Cómo se haría eso sería que, como dice ahí, entre paréntesis, Algarín, coma, la inicial del nombre A, punto, coma, comunicación personal y la fecha exacta de esa comunicación personal. De esa manera se citaría una comunicación personal dentro del texto. Sin embargo, como ya dije, no se tiene que colocar la referencia en el área de referencia que está al final de nuestro trabajo. Para eso es necesario que vayan al manual de estilo de la APA para que vean cómo se hacen las referencias de los diferentes recursos de información que utilizamos al hacer nuestro trabajo. Otro aspecto aquí, otra observación es que de no aparecer el número de página, se tiene que colocar el número de párrafo. Por ejemplo, párrafo 4 al 5. Si ven ahí está, no dice la palabra completa párrafo, ¿verdad? Sino que se ponen las palabras, las letras P-A-R-R, se simplifica. Por último, si el año de publicación no aparece, se puede colocar N.D, no date, si el trabajo completo que estamos realizando es en inglés, o S.F, si el trabajo que estamos realizando es en español. Eso quiere decir no date o sin fecha.
Pero si un recurso de información no tiene fecha de publicación, posiblemente es un recurso no confiable. Así que es importante verificar que exista esa fecha, ¿verdad? Puede ser que en algún documento viejo no sepamos la fecha exacta, pero tenemos que constatar que ese recurso que estemos utilizando para apoyar nuestro escrito sea confiable, que no sea algo que apareció por ahí aleatoriamente y que no vaya, que no sea importante, ¿verdad? O de una fuente que no sea buena para poder apoyar nuestro trabajo. Ahora que ya te he explicado cómo hacer citas al estilo del American Psychological Association, pues es hora de que practiques y hagas tus citas. Recuerda que es muy importante citar para que tu trabajo sea confiable. Las personas no lo sabemos todos y cuando hacemos nuestro trabajo necesitamos apoyar el mismo, especialmente, ¿verdad? Si es un trabajo informativo, no un trabajo creativo como una novela o como un poema, pues necesitamos apoyar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Especialmente de personas que saben más sobre ese tema y que pueden ayudar a que las personas vean que hicimos un trabajo de investigación y que no fue algo que inventamos. Así que ahora a practicar, a citar se ha dicho.